Y delante de nosotros tenemos el milagro de la alimentación de los 5000. Y después hubo un milagro similar, se alimentó a 4000 personas, poco tiempo después. Pero aquí tenemos un milagro de enseñanza muy importante del Señor Jesucristo. Viene muy poco tiempo después de la ejecución de Juan el Bautista, a manos de Herodes. Estamos acercándonos probablemente a abril del año 29 después de Cristo. En un año el Señor iría al Calvario y sería crucificado. Y allí Él haría expiación por los pecados de todos aquellos que serían salvos a través de la historia del mundo. Y todavía faltaba un año para ello. Y entonces tenemos este gran milagro de la alimentación de las 5000 personas. Él está al final de su gran ministerio Galileo de un año. El lugar, según nos dice en la narrativa, es Bethsaida, en la parte norte del mar de Galilea. Cerca de ese pueblo había una colina y ahí había o hubo un gran sermón que el Señor dio en esa colina y sanó muchas personas. Y voy de vuelta al versículo 7 para que veamos cómo empieza la narrativa. Y voy a avanzar en una forma expositiva esta noche. Capítulo 9, versículo 7. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decía algunos: Juan ha resucitado de los muertos. Ese era el rumor que algunos estaban diciendo, y Herodes, que era supersticioso, estaba con gran terror por esto, porque él había ejecutado a Juan el Bautista. Y muchas otras personas repitieron este rumor, como veremos a medida que avance el pasaje. Y en el versículo 8 dice: otros Elías ha aparecido. Decían que Elías, aquel antiguo profeta, había aparecido. Y también otros decían que uno de los antiguos profetas se había levantado. Y voy a hablar de estas cosas en un momento. Es extraordinario que las personas pensasen esto al respecto de Cristo. Y esto fue debido a la naturaleza de sus milagros. Eran sorprendentes, maravillosos. Ellos no habían visto milagros en Israel durante unos 400 años. El ministerio de los profetas había sido retirado de ellos. Y la maravilla de los milagros también. La escritura del Antiguo Testamento estaba cerrada, no había revelación nueva. Y entonces habían visto que Dios había quitado ese privilegio. Y ahí tenemos a Cristo. Y debido a sus milagros, ellos suponían que uno de los antiguos grandes profetas se había levantado una vez más. Y entonces había estos rumores. El versículo 9 ahí leemos: y dijo Herodes: a Juan yo lo hice decapizar. ¿Quién es pues este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Y en el Evangelio de Lucas no se sigue con esta idea. Y entonces más bien viene la narrativa del ministerio de Cristo. Versículo 10: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Cristo les había enviado con poder para hacer las diferentes cosas, que era sanar, sacar demonios, etcétera. Y los apóstoles, vueltos de esa misión, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolo se retiró aparte al lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. No porque fuera un desierto, estaba ahí el versículo 11: cuando la gente lo supo, le siguió una gran multitud. Él había ido a tener un poco de paz y tranquilidad. Él había ido a reflexionar. Era Dios, claro, era Dios, pero también era hombre. Y en su aspecto humano, él deseaba reflexionar y tener un tiempo tranquilo, pensar. Juan había sido muerto. Y claro que él sabía que eso sucedería, pero eso evidentemente le afectó profundamente. Pero cuando las personas comenzaron a venir, sabían dónde él estaba, y las multitudes aparecieron, no cientos, sino miles de personas. Él fue conmovido. Y los otros evangelios, porque este milagro, este evento, es narrado
En los cuatro evangelios, los otros evangelios nos dicen que fue movido a tener compasión por ellos. Podríamos esperar que él se hubiera irritado por las grandes multitudes cuando él estaba exhausto y deseaba tener paz y reflexión, pero no. Él fue llevado a compasión cuando él les vio. Los otros evangelios nos dicen que él les vio como ovejas, les veía como ovejas que no tenían un pastor, personas que no tenían guía en la vida, no tenían ayuda de Dios, no tenían un liderazgo de Dios. Este Dios compasivo, incluso antes de que avanzase al milagro, la compasión de Dios estaba para con ellos y para con nosotros. Tal vez no consideramos nada respecto de Dios, no nos interesa Dios. Tal vez nos jactamos y pensamos que viviremos esta vida completamente por nosotros sin Dios. Dios no tiene nada que ver con nosotros, esta es nuestra vida. Y le negamos su adoración, su honor, su gloria. No buscamos nada de Él. Y su reacción es mirarnos con una profunda compasión, una ternura, y su misericordia para con nosotros está lista para que fluya. La misericordia, la amabilidad de Dios. Esa es la reacción de Cristo aquí. Les recibió, versículo 11, y les habló del reino de Dios. Eso es algo que necesitaban escuchar. Eran israelitas, eran judíos. Creían que ellos eran el reino de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Ellos se habían convencido, malinterpretando sus escrituras, de que Dios tenía gran complacencia con ellos. Pensaban que ellos eran el reino de Dios. Y cuando Cristo les predicaba respecto del reino de Dios, pueden tener certeza que dijo cosas desagradables para ellos. Definió el reino de Dios como el grupo de personas que habían buscado a Dios y se habían arrepentido de sus pecados y le habían amado y vivían por él. Y eso no era lo que ellos habían hecho. Ellos pensaban que la salvación era debido a su raza. Y Cristo enseñaba que la salvación era por gracia. Era un don libre y gratuito. No tenía nada que ver con la raza, nada que ver con nuestra crianza, sino que más bien tenía que ver con la relación personal que tuviésemos con Dios. Y la salvación, el perdón de Dios, la vida que Él da, era libre. Era dada por gracia. Es decir, no la podemos ganar, no la podemos merecer. Él les hablaba al respecto del reino de Dios. Había miles de ellos. Y había un sermón. Y el sermón duró no media hora o 40 minutos, sino duró durante horas, porque el día se acabó y estaba llegando la noche antes de que el milagro de la alimentación de la gran multitud tomase lugar. Y entonces estaban ellos ahí fijos, firmes. La forma en que les hablaba, a pesar de que decía cosas desagradables para ellos, era tan interesante que no podían dejar de escucharle. Había ahí 5.000 hombres. Los hombres son contados, no se contaban a las mujeres. Algunas personas piensan que si contamos a las mujeres eran más bien 10.000. Y otros dicen no, muchas mujeres estaban en casa con las niñas, con los niños, perdón. Entonces, tal vez había mujeres en número de 2.500 tal vez. Y tal vez había niños ahí también. Tal vez había muchos niños ahí también. Es difícil imaginarnos cuán grande era la multitud que estaban alrededor en esa área. Y entonces él les predicaba por bastante tiempo, por muchas horas, y no había desaprobación, ni agitación, ni nada de esto. Les hablaba del reino de Dios. Y algunas veces se dedicaba tiempo a sus enfermos, porque en días como ellos, en esa multitud, siempre había muchos que estaban enfermos. La medicina no estaba avanzada, las enfermedades no podían ser curadas fácilmente. Había muchas enfermedades, muchas deformidades y problemas en las personas. Y muchos tenían discapacidades, tal vez se habían roto algún miembro y no habían podido ser curados correctamente. Algunos que tal vez pues estaban lisiados y les curaba a aquellos que tenían necesidad de sanación. Es lo que nos dicen los evangelios, les sanó a todos.
todos los que vinieron fueron sanados, así que estaban sorprendidos por él, estaban maravillados y todos se estaban beneficiando inmensamente. Nada así había sido visto en Israel durante siglos. Versículo 12. Pero el día comenzaba a declinar. Evidentemente se acercaba la noche, el sol estaba empezando a meterse. ¿Y qué día tenía que haber sido ese de sanaciones y explicaciones del reino de Dios y de llamado a las personas a que buscasen a su Dios y se arrepintiesen de su pecado y le conociesen de forma personal? Y el día terminaba. ¿Y cuántos le habían escuchado? ¿Cuántos verdaderamente habían entendido? Nos preguntamos. ¿Cuántos habían verdaderamente comenzado una verdadera relación con el Dios vivo al escuchar la predicación del Salvador mismo? El tiempo se estaba terminando, no quedaría mucha oportunidad para escuchar, el día se estaba terminando y no puedo evitar detenerme aquí, porque el día para muchos de nosotros en este lugar se terminará antes de que pase mucho tiempo, de una forma u otra. Tal vez nunca escucharás el Evangelio una vez más. Tal vez esta es tu gran oportunidad. Tal vez alguien te ha traído, alguien te ha persuadido a que escuches. Tal vez la curiosidad te ha traído a escuchar a un predicador. Pero puede ser que muy pronto ya se quite tu interés en las cosas de Dios y haya cosas que te aparten para siempre. El día de oportunidad para ti tal vez está terminando. De arrepentirte de tus pecados, de buscar al Señor de forma personal, de conocer su toque en tu vida, de ser transformado por Él. Estas son palabras muy importantes, pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12, le dijeron: Despide a la gente, a la multitud, para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Y sí, estaban en esa colina, cerca de Bethsaida, una colina, nos dicen los otros evangelios, con grandes pastizales. Y estaba eso fresco en ese tiempo del año, en abril. Queridos amigos, estaban ahí. Y los discípulos estaban pensando puramente en términos humanos. Esas personas tienen que comer. El Salvador les ha predicado. Ya se termina el sol. Tienen que irse de este lugar. La reunión tiene que terminarse. Todos tenemos que terminarlo ya. Y uno se pregunta, ¿por qué no le preguntaron al Señor: ¿tienes algo en mente, Señor? ¿No sería característico de él el mantener a las personas ahí tan tarde si no tuvieran esperanza para ellos, sin darles comida, hospedaje? ¿Qué hay respecto de los niños que sin lugar estaban entre ellos muchos jóvenes? ¿Ustedes piensan que a medida que habían visto sus milagros y sus maravillas y enseñanza y le amaban y creían que él era el Hijo de Dios y el todopoderoso Mesías, no creen ustedes que se les habría ocurrido: Señor, ¿tienes algo en mente? Pero no se les ocurrió. Y entonces como que les reta. Versículo 13. Y les dijo: dadles vosotros de comer. ¿Nosotros? Habrán dicho ellos. ¿Nosotros? Alimentarles, ¿y cómo vamos a hacerlo? Eso costará una fortuna. No tenemos el dinero. Vemos, fuimos por ahí para ver quién tenía comida y un jovencito, lo cual se nos dice en otro evangelio, que tenía 5 panes y 2 peces. ¿Cómo podemos alimentar a estas personas así? Y no podemos obtener provisiones en este distrito. Uno de los discípulos, Felipe, nos dice el Evangelio de Juan, él participó en esto, él vivía en esa región y él sabía que no podían obtener provisión para tan grande multitud en esa área. Y Cristo les reta: ustedes denles de comer. ¿Nosotros, Señor? Oh, tú debes de tener algo en mente, algo tiene que estar a punto de pasar, nosotros no podemos hacer nada. Y aún así ellos no lo entendieron. Él es Dios, también hombre. Creían eso, pero parece que no obtuvieron ninguna conclusión lógica respecto de esto. Entonces el Señor tomó el control.
Y una cosa es clara, algo necesitaba hacerse que los discípulos no podían hacer. De hecho, ningún ser humano podía hacer nada. Alimentar más de 5.000 personas, tal vez 10.000 personas, entre todos, 10.000. Algunas personas dicen 20. Tal vez eso es demasiada alta la cantidad, pero alimentar esas personas, miles y miles ahí en esa colina cerca de Bethsaida, en ese lugar tan desértico, tan desierto más bien, no desértico, desierto, pues ningún ser humano podría hacer eso. Y eso representa la salvación. Y en este momento estamos hablando respecto de la salvación, no solamente alimentación. Este es un milagro de enseñanza, pero estamos hablando de alimentar el alma y traer a las personas a que conozcan a Dios. Y ningún ser humano lo puede hacer, ningún sacerdote, nadie, ningún poder en la tierra, ningún terapista puede poner vida espiritual en ti y relacionarte con Dios. Porque todos somos pecadores, condenados por Dios debido a nuestras vidas anteriores y nuestra naturaleza humana caída. Y todos necesitamos su perdón y que Él nos reconstruya, nos rehaga. Y necesitamos que Dios nos dé nueva vida. Y eran como 5.000 hombres, versículo 14. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Piensen al respecto de esto. ¿Por qué tenían que sentarse en grupos de 50? Y sentarse en la colina, en esos grupos específicos. Pues he leído ciertas especulaciones em, de una persona que estaba intentando imaginarse cómo habría sido el escenario en esa colina una vez que estaban en grupos de 50 con sus ropas coloridas, porque los israelitas se vestían con ropas coloridas. Tiene que haber sido como flores si los vieran a la distancia. Tiene que haber sido muy interesante, una vista muy interesante. Pero esa no fue la razón por la cual se agruparon en grupos de 50. Obviamente se hizo de forma ordenada y esto significó que los discípulos podían servirles a todos de forma eficiente y de forma igual, equitativa. Habría allí un toque personal, así que se acomodaron en grupos de 50 en la colina. Versículo 15, así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Versículo 16, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, estaban sentadas las personas. Todos podían verle. Nadie estaba estorbando, estaban sentados y podían verle allí en una posición prominente. ¿Qué está haciendo? Tenían que estar llenos de anticipación. Esa gran multitud, ¿qué es lo que iba a hacer? Con toda certeza no nos va a alimentar a todos. Con toda certeza no se va a producir comida de ningún lado aquí. Tiene que haber habido gran curiosidad y emoción y anticipación. Y miraban y le vieron allí que miraba al cielo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Vendrá algo de lo alto? ¿Algo de Dios? Este milagro sería un milagro de enseñanza, un símbolo de enseñanza. Las personas tendrían que reflexionar respecto de ello. La alimentación de la multitud representaría la salvación que Cristo da y viene libremente del cielo. No se les cobraría nada, no tendrían que pagar nada, no podían pagar por esto, no podían trabajar para ganárselo. Algo que sería dado libremente vendría de lo alto. Y sería esta una ilustración de la salvación, un milagro de enseñanza. No puedo entender exactamente cómo Cristo lo hizo, pero les voy a decir cómo se veía. Pero ¿quién puede tener certeza de estas cosas? Dice, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo, es decir, dio gracias por ello, y los partió. Partió los panes y los peces, y dio a sus discípulos, y la única forma en que lo puedo explicar es especular e insertar ciertas palabras. Y los partió y dio, y los partió y dio, y los partió y dio. Y así partió y dio, partió y dio, partió y dio.
los mismos 5 pedazos de pan y los 2 pescados eran panecillos y probablemente se utilizaba para alimentar a los cerdos. Era para los más pobres, panecitos de cebada. Y era un jovencito el que los dio y probablemente él era un esclavo, el que dio su, su lunch, su comida, para repartirla. Y entonces el Señor continuó partiendo esos panes de cebada y más y más y más y más se produjo. Y los discípulos se los dieron a estos grupos de 50 hasta que todos tuvieron alimento. 5,000, 10,000, tal vez más. Versículo 17. Y comieron todos y se saciaron. Es una ilustración maravillosa de la salvación. Voy a explicar de forma simple. Hay una gran necesidad. El hombre no puede hacer nada al respecto de esto. Los discípulos no podrían haberlo hecho. A ellos se les había preguntado, se les había dicho, tú alimentalos, pero claro que ellos no podían. Nadie podría hacer eso. Eso era algo que solamente Dios podía hacer, dar la salvación, es decir, perdón, reconciliación con Él. Un nuevo corazón, una nueva vida, un lugar en el cielo. Esto representa la salvación. ¿Y cómo se produciría esto? ¿Cómo se llevaría a cabo? Bueno, pues los panes y los peces. Era el almuerzo humilde de un muchacho. Cristo vendría y Él ha venido, Él ya estaba ahí, Él estaba llevando a cabo estas cosas. Cristo vendría, pero no vendría con riquezas, con grandeza, como un señor, como un aristócrata, sino que vendría como un hombre pobre, como un predicador. Comenzaría como un carpintero y después predicaría y sanaría, y sus sanaciones evidentemente le autentificaban como el Hijo de Dios divino y mostraban su gran compasión también. Entonces él vendría y entonces él después sería tomado. Para esto vino. Es la voluntad de Dios. Él permitió que esto pasase. Él sería tomado, llevado, juzgado de forma muy injusta y errónea. Y después sería clavado en una cruz y crucificado. Y ahí Dios pondría sobre él el castigo de todos los que merecían un castigo eterno de Dios. Es decir, todos los que somos salvos. Y él tomaría ese castigo y compraría el castigo, perdón, y compraría el derecho de perdonarnos libremente. Y vemos que está todo representado en estos pedazos de pan y de pez quebrados, rotos y distribuidos, partidos y distribuidos. Cristo mismo sería partido, su cuerpo quebrantado, su sangre derramada, a medida que él sufría y moría por nosotros, y a partir de eso vendría nuestra salvación. Y esta comida partida se le dio a los discípulos para que la repartiesen. Y así es como pasa cuando Cristo murió en la cruz de Calvario. El mensaje de su muerte expiatoria y salvación fue dado a los discípulos de la misma forma y a través de ellos a la iglesia para distribuir al mundo. De modo que todos los que recibirían y comerían, es decir, ingerirían esto y dependerían de esto, se les daría a partir de este mensaje, se les daría a partir de recibir y creer este mensaje la vida eterna. Es un milagro de enseñanza, es una ilustración de su salvación. Su propio cuerpo, la distribución de la vida y salvación para todos aquellos que le recibirían su cuerpo quebrantado. Y no estamos diciendo que estas miles de personas que comieron en esa colina de Bethsaida fueron todos en efecto salvos. Probablemente muy pocos fueron salvos, pero ellos representan, son una ilustración de cómo obra la salvación. Cristo viene del cielo y él mira al cielo, sufre y muere en la cruz de Calvario como un hombre pobre. Y también ahí compra la salvación, que después es distribuida a todo el mundo, a través de la historia del mundo. Y las personas que abrazan eso y dependen del mensaje, Cristo murió por ellas entonces. Cristo es el Salvador,
Yo confiaré en Él, oraré a Él pidiendo perdón y rendiré mi vida a Él. Entonces eso significa entenderlo y ellos serán fortalecidos y cambiados y salvados. Así que es un milagro de enseñanza. Versículo 17, y comieron y se saciaron, recogieron también lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Piensen al respecto de eso. 12 canastas. Uno podría decir, una canasta inmensa es suficiente, pero es una para cada discípulo. ¿Y por qué hicieron esto? No es solamente una enseñanza en contra de desperdiciar la comida, ni tampoco una enseñanza de que recojamos cuando hemos terminado y no dejar todo tirado, sino es una enseñanza que es más grande que esto, es que están maravillados. Eso es lo que era. Acababan de testificar un milagro extraordinario, la alimentación de 5000 personas, y uno pensaría que eran como supersticiosos. Sin embargo, cuando vemos un milagro así, esta comida es preciosa, es como comida milagrosa, ha sido producida ante nuestros ojos por este maravilloso sanador y obrador de milagros. Así que esto es valiosísimo, no podemos permitir que se desperdicie, hay que reunirlo y hay que distribuirlo a quien quiera que tenga necesidad. Era una señal en verdad de la maravilla que de cuán maravillados estaban más bien. Es por ello que recogieron todo lo que quedaba. Y claro que también en la simbología del milagro esto enseña que hay salvación para todos los que reciban la salvación. Y hay una abundancia de perdón en el corazón de Dios para todo aquel que vuelva a Dios. Y reunieron entonces todo esto. Tengo unos cuantos minutos y los quiero decir respecto de esto. En el versículo 18 dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, las personas por fin ya habían sido despedidas, sus discípulos estaban con él y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y esto es muy importante. El Señor ya sabía la respuesta. Él les pregunta a los discípulos porque ellos tenían que reflexionar al respecto de esto, tenían que entender lo que estaba pasando. Así que los 5000 habían sido alimentados, les había predicado durante horas, había sanado a sus enfermos y ahora le dice a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Qué es lo que ha logrado esto? ¿Cuántas personas de esta gran demostración de la alimentación de los 5000, lo cual representa una bendición que viene del cielo, que es distribuida, tiene que ser recibida por cada uno de forma personal? Después de mi predicación de entrar al reino de Dios y de sanar a los enfermos, ¿qué es lo que piensan ahora? ¿Qué conclusión tienen ahora? Y las respuestas son extraordinarias. Y son las mismas cosas que se habían dicho en el pasaje, versículo 19. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, porque la multitud pensaba que era Juan el Bautista. Porque pensaban que Cristo era Juan el Bautista, resucitado, suponemos nosotros, después de su asesinato a manos de Herodes. Pues les voy a decir por qué. Es una conclusión errónea. Es muy extraño que pensaran así, pero esta es la razón por la cual llegaron a esta conclusión. Porque ellos pensaban, bueno, Juan dijo que él era el precursor de Cristo. Pues tal vez aquí hay otro precursor de Cristo. Es como Juan, es otro precursor. No tenían preocupación con los precursores. Parece que estaban ciegos y no se daban cuenta de que ya tenían ahí enfrente a Cristo. Juan era el precursor, ahora ya estaba ahí el Mesías. Ah, no, 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 este no es el Mesías, es maravilloso, estamos sorprendidos, desearíamos que fuera un rey, lo que él puede hacer es maravilloso, y su enseñanza es maravillosa, pero tiene que ser solamente otro precursor, no puede ser el Mesías, no puede ser el Cristo. ¿Por qué decían eso ellos?
Pues, porque Cristo, Él será un príncipe, decían ellos, será un rey, será poderoso, glorioso en la tierra, podrá repeler a los romanos y hacer que este país sea rico otra vez. Eran muy materialistas en su pensamiento, de modo que no reconocieron que las profecías estaban siendo cumplidas ante sus ojos, que Cristo encajaba con todas esas profecías antiguas del Mesías. Eso es exactamente como sería el Mesías. Y ellos decían, no es otro precursor y ya, es como Juan el Bautista. Tiene que haber sido que resucitó, porque cuando Cristo venga, ahí él será el rey. Algunos de ellos dijeron, bueno, entre tanto él nos sirve, e intentaron hacerle rey a la fuerza. Muy pronto después de esto, muy poco tiempo después. Y es por eso que dijeron Juan el Bautista. Otros decían, no, más bien es Elías. Elías ha resucitado. Él ha aparecido otra vez entre nosotros. ¿Y por qué escogieron a Elías? Pues es su nacionalismo. Eran tan orgullosos de su nación. Ah, somos los israelitas, somos los mejores. Somos el pueblo mismo de Dios. Y lo que ha pasado es que uno de nuestros grandes personajes ha aparecido una vez más. No estaban pensando respecto a su necesidad de perdón y de vida eterna y del Mesías. Estaban más bien pensando, ah, uno de nuestros grandes personajes ha aparecido otra vez, es maravilloso. Y pensaban con mucha confianza. Y queridos amigos, te tengo que retar a ti también. El Señor Jesucristo no le puedes conocer si tus pensamientos se enfocan solamente en esta vida y tú solamente te enfocas en que te vaya bien aquí. De vez en cuando alguien viene a mí y me dice, he venido a esta iglesia esta mañana o esta noche y me dicen, ¿puedes tú orar por mí? Porque voy a tener mis exámenes la semana entrante. ¿Tú vienes a la iglesia? No, 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 no. Solamente vengo buscando oración para mis exámenes. Quiero que me vaya bien. Quiero ser famoso. Quiero ser rico. Quiero tener éxito. Entonces ora por mí, por favor. Que Dios me ayude. Pues así no es como venimos a Dios. Él no te va a escuchar. Él no va a tener nada contigo, no va a querer tener nada que ver contigo, sino que más bien tienes que venir humildemente dándote cuenta, reconociendo que necesitas Salvador, perdón de pecados, y este Salvador sufrió y murió por aquellos que confíen en Él, ellos que pueden ser nuevas personas, que pueden caminar con Dios. Dios les puede hacer nuevas personas y van a amarle y servirle. Esas son las personas que encuentran al Señor. Y de esto trata este milagro. Y estas preguntas, ¿qué es lo que dicen ellos? ¿Quiénes piensan que soy yo? Y los discípulos, tú eres Juan el Bautista, Elías, eres quien sea excepto el Mesías. Y voy a terminar ya y voy a ir rápidamente al Evangelio de Juan para ver el resultado de todo esto, capítulo 6. Y ahí vemos lo que pasó después de esto. Al principio, en el versículo 24, se los voy a leer estos versículos. Aquí tenemos la narrativa paralela de Juan de estos eventos. Y entonces dice así, que vieron que sus discípulos no estaban allí y cuando le encontraron del otro lado del mar, después de la alimentación de los 5000, le dijeron, Rabí, ¿cuándo viniste aquí? Y el Señor Jesucristo le respondió, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios. No podéis hacer nada, solamente tenemos que creer en Él, el que Él ha enviado, como Salvador. Y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Habían visto las sanaciones, habían visto que se había alimentado a las 5000 personas. En última instancia,
Le responde versículo 35, y así con esto terminamos. Escuchen esto. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El pan con el que los había alimentado en el milagro de la alimentación de los 5000, le representa a él. Y eso es lo que les dice a la multitud, quienes no habían entendido lo que estaba pasando. Yo soy el pan de vida. ¿No lo viste? ¿No lo entendiste? ¿No comprendiste lo que enseñaba el milagro? ¿Cuál era su mensaje? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es una ilustración de la compasión de Dios, este milagro. Lo vemos en la forma en que Cristo les recibió y les enseñó. Es una ilustración de la gran necesidad del hombre. Había miles de personas allí, en esa colina, y ya venía la noche. Representa el hambre del ser humano y cómo estamos muriendo de hambre de forma espiritual sin Dios. Representa la incapacidad humana. Los discípulos no podían alimentarle, ni tampoco ningún otro ser humano. Representaba también la salvación de Dios, la cual es algo que Dios da del cielo y es libre, y en última instancia fueron alimentados libremente. Representa también como Cristo lo hizo al sufrir y morir en la cruz de Calvario. Allí estaban los panes y los peces que fueron quebrados a medida que fueron distribuidos. Representa también la predicación de la iglesia. Los panes y los peces son dados a los discípulos para que los distribuya a las personas. Y representa cómo venimos a Cristo. Así como las personas se alimentaban, comían la comida confiando, pues así tomamos el mensaje en el corazón y lo creemos con todo el corazón. Y oramos pidiendo perdón y rendimos nuestra vida a Cristo. Y representa la nueva energía y vida y vigor que recibimos. ¿Lo entiendes, querido amigo? Este milagro de enseñanza, la alimentación de los 5000. ¿Has venido a Cristo? ¿Eres salvo? ¿Te has rendido humildemente a Cristo, reconociendo tu pecaminosidad? ¿Has dependido del Calvario lo que Él hizo en su sufrimiento y muerte? Es sorprendente, ¿no es así? Que Dios viniese a este mundo y viniese a la cruz del Calvario, en Cristo la segunda persona de la Trinidad, y sufriese y muriese por personas como nosotros. Sorprendente, maravilloso amor. ¿Cómo puede ser que tú, mi Dios, has muerto por mí? Así es como Charles Wesley lo explica. Amigos, vengan a Cristo. Le necesitas. Cree en el milagro de la alimentación de los 5000. Cree en la muerte de Cristo y serás salvo. Oremos. Oh nuestro Dios Padre Celestial de gracia, míranos, Señor. Tráenos, llévanos a ese punto donde vemos nuestra necesidad de tu amor perdonador. Ayúdanos a recibir a Cristo y a aceptarle, a entender el mensaje de la salvación y que éste venga a nuestra vida. Oh Señor, perdónanos, renuévanos, haznos tuyos, únenos a ti, ahora y por toda la eternidad. Señor, no permitas que nos vayamos y que tratemos estas cosas a la ligera, ni que despreciamos el mensaje de la salvación, el cual es la única esperanza de la eternidad. Señor, bendícenos y te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador, por amor a Él. Amén.